A veces uno no sabe las bendiciones que tiene. Y en el mundo que vivimos, tener como pastores hombres y mujeres que amen a Dios y que amen las ovejas y que las cuiden y que no quieran aprovecharse de ellas, es un privilegio, es un privilegio. El bienestar de las ovejas depende de la calidad de los pastores. Y cuando Dios nos da pastores que de verdad lo aman a Él, que aman la palabra y que aman la obra, pues la iglesia tiene que ir para adelante. Aparte de todo eso, me acompaña mi esposa Andrea, y eso es otra fuente de alegría, y me acompañan dos parejas pastorales de acá, de la Sultana del Valle, Pastor Ventura Osa y su esposa Miguel Lady, gente que las conocemos, trabajan con nuestro ministerio desde hace muchos años, y el Pastor Javier y su esposa Mercedes también, encantado de verlos, y es un privilegio tenerlos acá. Después de todo este protocolo, vamos a ver si nos ponemos ya a lo que el Señor nos trajo. No sé si tienen Biblia ahí a mano, porque ya la gente va a la iglesia y no lleva Biblia, le llevan el teléfono. Pero si tiene Biblia, es una buena costumbre traerla a la congregación. Y quisiera invitarlos para que abran esa Biblia en el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, y casi al final del libro hay una historia muy interesante. Es la historia de un hombre que yo creo que todos hemos oído hablar de él, se llama José. Y hay muchas cosas interesantes en la vida de José de las que podríamos hablar esta noche. José, para decirlo de alguna forma, es un tipo profético del Señor Jesucristo. Es un personaje interesantísimo, el que lamentablemente en las iglesias no le han dado la importancia que merece. José es un tipo de Jesucristo, él es rechazado por sus hermanos, es amado por su padre, el padre le hace una túnica especial, como la túnica con la que crucificaron al Señor. El padre dijo: Jesús, este es mi hijo amado, y el papá de José también decía: él es mi hijo amado. Los hermanos de José no creían en él, los hermanos de Jesús no creían en él. A José lo vendieron por unas monedas de plata, a Jesús lo vendieron por unas monedas de plata. José tuvo que vivir en Egipto, Jesús tuvo que vivir en Egipto también un tiempo, huyendo de Herodes. A José le hicieron muchísimas cosas malas, pero él dijo: los perdono, porque ustedes no sabían, pero todo el mal que me hicieron al final redundó en vida para ustedes. Al Señor Jesús le hicieron muchas cosas malas, lo calumniaron, lo azotaron, lo crucificaron, y aunque la gente no lo sabía, los que le estaban haciendo esas cosas, al final eso redundó en salvación para nosotros. La muerte de Cristo y la sangre que Él derramó fueron las que compraron la salvación para nosotros. José es un tipo espectacular, extraordinario. Pero esta noche vamos a dejar la Biblia por ahí. Génesis 39, vamos a arrancar ahí esta noche. Yo tengo muchos años, ya la mayoría de ustedes me conocen, saben que tengo muchos años de venir a Colombia, que amo este país. Y cada vez que vengo la situación está fluctuando. Hay veces que hay violencia, hay veces que está calmado el asunto, otras veces se descompone. Cuando vengo nunca sé exactamente qué voy a esperar, ¿verdad? Pero al final el Señor saca siempre un conejo del sombrero y nos bendice. Pero esta vez lo que entiendo es que la situación, las finanzas están un poquito duras en el país. La situación laboral, la situación de empresas, mucha gente migrando, el capital emigrando. Yo lo decía ayer en una charla, a veces no sé si la gente lo captó, pero el capital es como un pájaro, y es un pájaro muy tímido. Apenas huele que hay peligro, levanta el vuelo y se va para otro lado. Pero se va el que tiene plata, y los que no tienen y tienen que quedarse a hacerle frente a la situación. Y al irse el capital, pues se va la gente que ponía negocios, que ponía empresas, que ponía industrias, y entonces las fuentes laborales se van secando también. Y aún los que no eran capitalistas, pero asalariados, de pronto se encuentran con que no hay trabajo, que están en el paro. Y uno puede dejar de percibir ingresos, pero no puede dejar de tener gastos. La renta sigue corriendo, la electricidad, el agua, los hijos tienen el vicio horrible de comer. Los niños nada más piden, ellos no le preguntan a usted si tiene dinero en el banco o si no tiene, nada más tienen hambre, necesitan zapatos, tienen que ir a la escuela o al colegio. Entonces, a mí me da la pena porque a veces en las iglesias no se toca el tema de finanzas, por temor de que nos vayan a malinterpretar, por temor de que hay también algunos predicadores que se han dedicado a quitarle plata a la gente y no ayudarla ni a bendecirla. Pero no podemos dejar que eso nos detenga.
Las dos fuentes más grandes de felicidad en la vida y al mismo tiempo las dos fuentes más grandes de problemas en la vida tienen nombre. Una se llama sexo y la otra se llama dinero. No importa que usted no diga amén. Es que cuando uno dice sexo, de una vez cae como una losa sepulcral en la iglesia que quiera decir el hombre. No, hermano, cuando digo sexo estoy hablando de que usted tiene 13, 14 años, ya empieza que le gustan uno, que le gusta la otra, que con quién me caso, que ya tengo 16 años y no me he casado todavía, me va a bajar el tren, que fulanita ya tiene novio y yo todavía no tengo, que si soy muy fea, que iba a salir con una muchacha y me salió una espinilla en la punta de la nariz y parezco al Reno Rudolph y ¿qué hago? Mamá, présteme el maquillaje. Y así se nos va la vida. Se nos va la vida. Llegamos al matrimonio igual. Y luego vienen los hijos y pues, necesitamos criar a esos hijos y educarlos, y para eso necesita dinero. Nadie, por más espiritual que sea, puede vivir en este planeta sin dinero. Ni Jesús pudo, menos va a poder usted. Jesús tuvo recursos abundantes. El ministerio de Jesús mantenía 12 apóstoles, dice la Biblia, no me crea a mí. Mantenía 70 evangelistas que los mandó por todas las ciudades de 2 en 2. Y ya estamos hablando de 82 personas. Y él, 83. Y algunos de esos eran casados, tenían mujer, tenían hijos. ¿Cuántas iglesias conoce usted en Colombia que tengan 83 pastores a tiempo completo? Oiga, se las venden malas para mantener a uno. La gente trata de contratarlos ya viejitos para que no puedan tener más hijos y no haya más bocas que mantener. Pero siempre nos han pintado ese cuadro de un Cristo pobre, arruinado, que predicaba y después Pedro se quitaba la gorra y pasaba recogiendo una limosna. Esa es la idea que nos vendió la religión a nosotros. Pero en realidad el ministerio de Jesús sostenía 83 personas. Los pobres llegaban a pedirle dinero a Jesús, a pedirle limosnas. Y Judas era el encargado de repartirlas. El ministerio de Jesús era tan abundante, tan próspero, que mantenía esas 83 personas, ayudaba a los pobres. Tuvo que nombrar un tesorero. ¿Se acuerda quién era? Ok, donde hay un tesorero es porque hay un tesoro. O sea, hay dinero que administrar. Entonces Jesús tenía una empresa con 83 empleados, a los que les pagaba, le ayudaba a los pobres, el administrador le robaba y todavía quedaba dinero. O sea, cuando usted esté en su negocio tiene 83 subalternos, le da plata para hacer ayudas sociales y el administrador le roba y la empresa sigue funcionando, hombre, ¿va bien la cosa? Ese no es el cuadro que nos presenta la religión de un Cristo pobre y arruinado, hecho una calamidad. No, hermano. Las finanzas son importantes. Y son tan importantes que la palabra de Dios habla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, habla de finanzas. Alguien dijo, no me crea a mí, yo no he hecho el cómputo, pero alguien me dijo una vez, y es alguien que sabe de Biblia, que de cada 3 versículos que hay en las escrituras, uno tiene que ver con plata, con oro, con ganado, con tierra, con vacas, con posesiones. Pero a nosotros nos vendieron un mensaje espiritualizado, un mensaje religioso. Aquí en la tierra no importa nada, porque allá en el cielo tenemos calles de oro cuando nos muramos. Oiga, sí, hermano, yo creo que en el cielo vamos a tener calles de oro. Pero mientras tanto, mientras llegamos allá, ¿qué hacemos aquí? Ya se me cayera a mí un ladrillo de esos de arriba en el patio de mi casa. El problema mío no es el cielo, el problema mío no es la salvación ni su problema. Si usted es creyente, la Biblia dice que cuando usted se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesús como el Mesías, como el Salvador de su vida, y cree que Él murió por usted y que Él resucitó al tercer día, usted no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso está resuelto. La salvación suya no es algo futuro, es algo que se arregló en el pasado, hace 2000 años. Yo no fui salvo hace 45, 46 años cuando me convertí, fui salvo hace 2000 años cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces yo no tengo ningún problema con eso. Me muero, yo estoy seguro que voy al cielo.
El problema mío no es el cielo, y creo que el suyo tampoco, hermano. El problema nuestro es cómo mando mis hijos a la universidad. El problema mío es cómo pago la renta o la hipoteca de la casa, si fue que ya compré. Cómo me consigo el automóvil que necesito para desplazarme para el trabajo. Cómo puedo pasar de ser empleado a ser propietario, aunque sea de un pequeño emprendimiento. ¿Cómo puedo comprar un mercado que sea pues más abundante y ojalá que sepa un poquito mejor que lo que estoy comiendo? Esas son las cosas que nos consumen el día a día. Y no hay nada de malo en eso. No es ser poco espiritual preocuparse por eso. ¿Cómo empieza el Señor Jesús a enseñarnos a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, primero las cosas. Y luego ¿qué? Venga a nosotros tu reino. Note, por favor. ¿Está conmigo todavía o ya lo perdí? ¿Sí? ¿Está aquí? Por favor, note, porque repito, a veces hemos desde niño repetido esa oración y ni siquiera entendemos lo más sencillo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿a quién le oramos? No a María, no a San Pedro, no a San Martín de Porres, no al niño milagroso de Buga. Le oramos al Padre, nada más. Al Padre que está en los cielos. Oramos para que su nombre sea santificado, que sea glorificado, que la gente lo honre, lo conozca, lo ame y lo respete. Y luego le pedimos, venga a nosotros tu reino. Note, por favor, lo que Jesús está enseñándonos a orar. No nos está diciendo, Señor, que vayamos nosotros a tu reino, sino que el reino venga a nosotros. De alguna forma, lo que nos hizo creer la religión es que la iglesia es como una agencia de viajes, que estamos encargados de agarrar gente de aquí y mandarla al reino de Dios. Y eso es la mitad de la verdad. La otra mitad es que estamos encargados de tomar una parte del reino de Dios y traerlo aquí a la tierra. Que la paz que hay allá arriba la tengamos en nuestros hogares, que el gozo que hay arriba lo podamos tener en nuestra casa, que la provisión que hay allá arriba podamos tenerla nosotros. ¿O usted cree que va a vivir en el cielo cada mes angustiada? Dios, la renta que hago, me quedé sin zapatos, Señor, y no vamos a tener ningún problema de esos en el cielo. El cielo es un lugar de abundancia, de paz, de prosperidad. Por eso habla de calles de oro, de que el trono en que el Señor se sienta es de oro, de que las copas son de oro, las trompetas son de oro, todo lo que hay arriba, no hay nada de mala calidad. Y Jesús dice, oren para que puedan ir un poquito del reino de Dios hacia nosotros, a esta tierra. Entonces es un trabajo doble, tenemos que tomar gente de aquí y predicarle el evangelio para que cuando mueran puedan ir allá. Pero también tenemos que aprender de la palabra, cómo tomar un poco de lo que hay allá y traerlo aquí a la tierra. Y ahí es donde nos hemos quedado, hermano, hemos fallado. Entonces le contamos al vecino que tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿Cuál de nosotros no ha oído nunca ese versículo que dice, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos? Mi papá es el dueño de la plata y el oro. Bueno, pues qué mal papá, porque a usted no le da, pero ni para el autobús, hermano. O sea, queremos testificar cosas que son ciertas, que son bíblicas, que están en la palabra del Señor, que son escriturarias, pero que no estamos experimentando en nuestra vida. El Salmo 23, ¿quién no se lo sabe? Aderezas mesa delante de mí. ¿Qué es una mesa aderezada, hermano? ¿Usted cree que es una arepita ahí con un pedazo de yuca sancochada? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, aún los que no lo quieren a usted van a tener que ver que Dios está aderezando una mesa. Mi copa está llena, rebosando, o sea, me dio tanto que se derrama. Todo el testimonio de la Biblia es este. Dentro de las bendiciones de Dios está incluida la prosperidad. Y cuando digo prosperidad no estoy hablando que usted va a tener un yate, ni yo una piscina. Estamos hablando que vamos a tener para vivir dignamente, para vivir sin angustias, sin endeudarnos, sin tener que bajar la cabeza humillados delante de nadie, porque Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Cuando usted lee la Biblia dice que la deuda es una maldición. ¿Qué es una esclavitud? No lo inventé yo. Dice, el que toma prestado es siervo del que le presta. No diga amén. Pero ¿cuántos de nosotros le demos dinero a alguien? Tarjetas de crédito, bancos. Y nos parece que eso es lo más normal. Es que, pastor, es imposible si uno no hace así. Bueno, entonces Dios se equivocó, hermano. Es que nos adaptamos al sistema financiero del mundo.
Y no hemos entendido que Dios tiene otros parámetros y otros principios. Y lastimosamente en las iglesias no dedican tiempo a enseñarnos eso. Entonces tenemos las iglesias llenas de gente que sabe la profecía, cuánto falta para que venga el Señor, con quién se casó Caín, cómo se llamaba la mamá de... Es una cosa impresionante lo que la gente sabe, ¿no? El número de calzado que va a usar el anticristo, hermano. Si va a ser judío, en qué nación, y sabe, pues no tienen para pagar la renta. No, perdone que le diga esto, a mí me encanta la profecía también, a mí me encanta estudiar la Biblia, pero es que la Biblia no es solo un libro para ir al cielo, es un manual para vivir bien aquí en la tierra. Te habla del noviazgo, te habla de la amistad, te habla del matrimonio, de la familia, de los negocios. No podemos verla solo con los lentes de la religión. Tenemos que entender que es un mensaje mucho más amplio, mucho más completo, para que tengamos un estilo de vida diferente al del mundo. Cuando su vecino se llega quejando, dice: hermano, las tarjetas me están asfixiando, el banco me está persiguiendo, y usted puede decirle: uy, hermano, qué pena, yo una vez estuve así, pero sabe, fui a la iglesia y aprendí un secreto, el Señor me ayudó a salir de esa situación. Créame que su vecino se va a interesar, ¿o no? ¿Cómo? ¿En cuál iglesia? ¿Cuál es el secreto? No, hermano, este no se lo puedo contar, el pastor es el que lo conoce bien, vamos para que lo oiga. Y créame que ese tipo le pasa a tocar la puerta el siguiente domingo para que usted lo traiga. Pero si usted llega y le dice: mire, usted es un sinvergüenza, borracho, adúltero, va para los infiernos, ve aquí en Apocalipsis como dice, el pastor me dijo que le... Hermano, el tipo viene y apedrea al pastor. Hemos pasado décadas, siglos, hablándole a la gente de cosas que la gente no tiene ningún interés en saber. A veces nos pasan las de los testigos de Jehová. Nada más llegan ahí cuando en el momento más inoportuno, y uno lo que quiere es que se vayan lo más rápido posible. Hay un principio en pedagogía, y supongo que aquí hay maestros y maestras y profesores. Usted puede ser el mejor maestro del mundo, el mejor profesor, pero si no logra captar la atención del alumno, no va a poder enseñarle nada. Primero el alumno tiene que desconectarse de toda la problemática que tiene y enfocarse en lo que usted le va a enseñar. Si no, va a perder su tiempo y lo va a hacer perderlo a él. Hace unos años yo estaba enseñando a un grupo de pastores en California y me habían pedido que enseñara acerca de un tema que teológicamente es muy lindo, pero es un poco complejo, pesadito, el tema de la justificación. Pero como eran pastores, entonces yo empecé a enseñar. Cuando yo tenía unas 2 horas de estar enseñando, yo me di cuenta que había una pared ahí de cristal que ni estaban entendiendo nada ni les importaba. Solo había uno. Era un chaparrito así, hermano. Y estaba así, con los codos sobre el pupitre, todas 2 horas. Me miraba sin parpadear ese tipo. Y yo en mi interior decía: Padre, si me trajiste aquí solo por este hombre, vale la pena, porque lo que él aprenda aquí va a ir a su iglesia, lo va a reproducir. Y seguí enseñando con más entusiasmo, hermano. Y cuando terminé, dije: si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda. Obviamente, como nadie me había puesto atención, nadie tenía ninguna. Pero mi chaparrito sí tenía. Él levantó la mano. Y a ver, hermano, ¿cuál es su duda? Pastor, ¿cómo es eso de los extraterrestres? Toda la charla la pasó pensando a ver si había vida en otros planetas y yo hablando de la justificación de Cristo, hermano. O sea, me robé el sueldo, perdí mi tiempo, perdí mi viaje, porque no había captado la atención de ellos. Estaba enseñando un tema que a mí me pidieron que enseñara los que me contrataron, pero que a ellos no les importaba absolutamente para nada. A veces se nos va la vida tratando de decirle cosas a la gente que a la gente no le interesa. Déjeme contarle este secreto. A la mayoría de sus vecinos, de sus compañeros de colegio, de sus amigos, de sus colaboradores en el trabajo, a la mayoría de ellos les importa un pepino que usted les diga cómo ir al cielo. Lo que menos está interesada la gente allá afuera es cómo salvarse. Eso ni les pasa por la cabeza. Están interesados en la rumba. Están interesados en que la esposa no descubra que se portan mal. El que está en la universidad está interesado en que el profesor no se dé cuenta que copió y que en el examen y que necesita aprobar, porque están interesados en conseguir un trabajo porque están en paro y necesitan plata. Porque están interesados en cómo me ayuda Dios porque tengo un hijo enfermo. Y usted llega: mire, es que usted está perdido porque sin Cristo, y el camino de Romanos dice que Romanos 3:10 y que no hay justo ni uno, y que, hermano, eso está lloviendo sobre mojado. Eso no le interesa a ellos. Vea cuando Jesús predicaba: aprenda del Señor. Estaba en el campo entre agricultores, no empezaba a decirle: mire, para ir al cielo, el sembrador salió a sembrar.
y una parte de la semilla le cayó en el camino. Todos se podían identificar y decir, probablemente ya están, qué raro, qué sembrador tan bruto, cómo echó la semilla ahí en la carretera. Pero otra parte se le cayó entre las zarzas y algunos se identificaban y dicen, sí, en la finca mía yo tengo un problema. Y otro cayó entre rocas y otro cayó en buena tierra. Ya la gente son agricultores, eso es lo que les interesa. No sé si me estoy explicando. Una vez que usted los tiene ahí, Jesús hace la aplicación espiritual. Pero no empieza como empezamos nosotros, con los tacos por delante. Y repito lo que empecé diciéndole esta noche. ¿Cuáles son los dos temas que le generan más problemas, más confusión a las personas? Temas sexuales, y no solo cuando uno está en la adolescencia. Uno llega viejo y todavía está lidiando, por lo menos se acuerda. Y llega viejo y todavía sigue necesitando dinero. Es más, entre más edad tiene uno, como que más plata necesita. Ya ocupa más suplementos, ya los lentes son de otra graduación. Ya antes no le sirven las paticas, ahora tiene que comprar bastón. O sea, bajan los ingresos y aumentan los gastos. Y la mayoría de nosotros no tiene una reserva, no para hacerle frente a la vejez. La mayoría no tenemos una reserva ni para hacerle frente al año que viene. No sé si ya capté su atención. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a enseñar. Vamos a ir a Génesis 39. Muy bien. Leemos esa historia. Tiene que ver con ese señor del que le hablé al principio, que se llamaba José. En este momento de la historia, cuando estamos a Génesis 39, para que se ubiquen, José tiene 17 años de edad. ¿Recuerdan cuando tenían 17? Sí. Hay una canción por ahí muy linda que dice Volver a los 17. No sé si la han escuchado, pero óiganla, vale la pena. Tiene 17 años de edad y tiene varias situaciones. Una, la Biblia dice que era un tipo bien parecido, que era guapo. Cuando el Espíritu Santo dice que alguien es guapo, no está hablando del novio suyo, hermano. Para que Dios diga que alguien es guapo, tiene que ser un tipo extraordinario. Entonces el tipo era bien parecido. Tiene un padre que lo ama entrañablemente. Y tiene 11 hermanos que lo aborrecen. Y a los 17 años de edad, este muchacho le ocurre algo, tiene un par de sueños. No puedo leerles toda la historia porque no terminaríamos esta noche, pero en los sueños él se ve exaltado, se ve en una posición de gobierno, de autoridad, y ve que su papá, su mamá y sus 11 hermanos se inclinan delante de él y le dan honra. Y comete el error de contarle a sus hermanos lo que soñó. Y estos muchachos se llenan de celos y dicen, ¿qué le pasa a este mocoso? Pensando, son hermanos mayores que él es el penúltimo de la familia. ¿Qué le pasa a este creyendo que nosotros lo vamos a honrar? Entonces, como su papá lo quiere mucho, va y le cuenta al papá. Y el papá se enoja. Dice, ¿qué es ese sueño que tu mamá y yo, no solo tus hermanos, tu mamá y yo vamos a venir y a inclinarnos delante tuyo? ¿Qué te pasa? Estás enfermo. Esta es una familia muy interesante, hermano, la familia de José. ¿Se acuerdan cómo llamaba el papá de José? Se llamaba Jacob. ¿Y el abuelo? Isaac. ¿Y el bisabuelo? Vamos bien, Abraham. ¿Sabe qué hacía Abraham? ¿Cuál era el oficio? Era pastor de ovejas. ¿Sabe qué hacía Isaac? Era pastor de ovejas. ¿Sabe qué hacía Jacob? ¿Sabe qué hacían los 11 hermanos? Eran pastores de ovejas. ¿Sabe qué le tocaba en la vida a José? Ser pastor de ovejas. Pero llegó un momento en la vida de este adolescente en que algo se le atravesó, hermano. Digo, estoy harto de ovejas. No puedo dormir en la madrugada. Ve a las 2, ve a las 3. Vienen lobos, viene esto. Hay que llevarlas a pastar, hay que trasquilarlas, hay que ordeñarlas. Mi bisabuelo era pastor, mi abuelo pastor, mi papá pastor, mis 11 hermanos pastor. Yo quiero ser abogado, quiero ser bombero, quiero ser cualquier cosa, pero que no sea pastor. Y entonces empieza a soñar. Esto es lindo. Es lindo porque usted no va a poder empezar a soñar con nada en la vida si no está cansado con el estilo de vida que lleva. Tiene que llegar un momento que usted diga, mi bisabuelo fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi papá terminó arruinado y yo no quiero morirme así ni que mis hijos tengan que vivir así. Mientras no lleguemos a ese punto, mientras usted siga creyendo que las ovejas son bonitas y que suenan sin desafinar, no va a poder soñar.
Es frecuente en América Latina, no importa dónde yo vaya a predicar, pero si uno hace la encuesta, y no la voy a hacer aquí, es frecuente. Casi todos nosotros hemos tenido en nuestra familia, en la segunda o tercera generación para atrás, alguien que tuvo dinero, alguien que tuvo fincas, alguien que tuvo ganado, alguien, y por una u otra razón, licor, drogas, lo que sea, perdió la plata. Y tenemos que arrancar de cero, a veces de menos de cero, a empezar a bregar otra vez, generación tras generación. Es una cosa extraña. Y nos parece que eso es normal. No es normal. ¿Me permiten hacer un paréntesis? ¿Sí? Voy a salirme del tema un momento para explicar una cosa. ¿Por qué ocurre eso en América Latina y por qué no ocurre en otros lugares? Es por una cuestión cultural. Hay maldiciones culturales. En el año 1517, para los que toman notas, en el año 1517 ocurrió un milagro en Europa, en Alemania. Un sacerdote católico que se llama Martín Lutero, leyendo la Biblia, específicamente el libro de Romanos, llegó a estos pasajes donde dice que el justo por la fe vivirá. Y fue como si el Espíritu Santo lo golpeara con un mazo en la cabeza y él dijo, si el justo vive por la fe, ¿por qué tenemos penitencias, sacramentos, peregrinaciones? Si es por la fe en este Cristo que murió y resucitó. Y el hombre redactó una serie de propuestas bíblicas, se llaman tesis en aquella época. Ahora tesis en una universidad es otra cosa. En aquella época no había redes sociales, no había cine, no había televisión, no había radio, no había fútbol. ¿Cuáles eran las diversiones de la gente? Las discusiones teológicas. Dos teólogos de reputación se juntaban y uno decía, yo voy a defender esta posición y yo la otra. Aunque no creyeran en esa posición, simplemente por organizar la discusión, y la gente se sentaba y se llenaban auditorios enteros para oírlos. Y entonces Martín Lutero redacta esas 95 tesis y las pega en un castillo, en las puertas de un castillo, en una ciudad de Wittenberg, las pega ahí, desafiando a alguien a que quiera discutir con él de esas 95 tesis. Y dicen que al final usted no necesita la iglesia para ser salvo, sino que necesita a Cristo, que la salvación es por la fe. Y hermano, aquello causa un escándalo, no quiero meterme en la historia, pero es muy linda. Finalmente el Papa le manda a excomulgar y prohíbe toda discusión sobre el tema, le manda una bula, un documento papal excomulgándolo. Lutero lo quema en plena calle. Eso era una cosa, una herejía inimaginable, un cura que manda una bula del Papa y rechazándolo. Y un montón de príncipes de lo que ahora es Alemania se unen a Lutero. Y empieza un movimiento que se llama la Reforma. Y Alemania se convierte en un país reformado. ¿Qué es reformado? Que ya no creen en la Iglesia Católica, creen en la Biblia. Y no solo Alemania, de Alemania pasa a Suiza, pasa a Dinamarca, pasa a Holanda, pasa a Noruega, pasa a toda la península de Escandinavia, llega a Francia. Y empiezan a surgir iglesias donde se enseña la Biblia y donde le enseñan a la gente a leer, porque en esa época ni siquiera el 5% de la población de Europa sabía leer y escribir. Hay que enseñarle a la gente a leer, y todas estas naciones aprenden a leer y a escribir con una Biblia en la mano. Las canciones que se cantan en los barqueros del Rin, en los molinos donde están triturando el trigo, las que se cantan en las posadas, son himnos cristianos, himnos bíblicos. Y toda Europa del norte sufre una sacudida. Y entonces la Iglesia Católica lanza un movimiento también político y religioso y social que se llamó la Contrarreforma. Y empiezan a quemar a los que tienen Biblia, los ahogan, los torturan. Y los países que más defienden la Contrarreforma son Italia, obviamente puede estar Roma, y España. Eso está ocurriendo en el año 1500, ¿qué? ¿Qué dije? 17. ¿Están conmigo todavía? Ok, esta clase de historia le va a salir barata. No le voy a acordar mucho, pero es importante que la analicen. 1517. Resulta que 25 años antes, un señor que se llamó Cristóbal Colón tropieza con un continente que se llama América. 1492. Justamente 25 años después empieza Martín Lutero en Alemania. Y Europa se pelea a Cristóbal Colón. Unos dicen que es italiano, que viene de Génova en Italia, y los españoles lo financian. Y los dos países que rechazaron la Reforma, que rechazaron la Biblia, que se aferraron a la religión, son Italia y España. Y quien empieza a mandar barcos y flotas
a América para llevarse el oro y traer frailes, monjas, es España. Y es la España no cualquiera, es la España de la contrarreforma. Es la España que condena a muerte a quien tenga una Biblia, a quien lea la Biblia. Y ese proceso de colonización dura desde el año 1500 más o menos hasta el año 1821, que es cuando las naciones de América Latina empiezan a independizarse. O sea, 321 años estuvo América sin que desde Chile hasta México hubiera una Biblia. Lo único que había era historias de santos, de imágenes, de vírgenes, de apariciones. Nadie tenía la palabra de Dios. Y si la tenían, corrían el riesgo de perder la vida. Mientras tanto, en la Europa del Norte estaban leyendo la Biblia, estudiando, aprendiendo a leer y escribir. ¿Qué ocurre con Inglaterra y con todos estos países que abrazan la reforma? Se convierten en potencias económicas. Porque la gente estudia, la gente va a las universidades, los animan a pensar, a opinar, no están obligados o silenciados por lo que diga el Papa o el obispo o el cura. Cada uno puede leer la Biblia, orar a Dios, pedir sabiduría. Al saber leer y escribir tienen acceso a toda clase de libros. En España nos prohíbe a nosotros que vengan los libros. Nos prohíbe que vengan productos. Si un marinero, por ejemplo, un barco inglés naufragaba frente a las costas de Colombia y pasó frente a las costas de Cartagena, tal vez usted no sabe, naufragaba, se hundía el barco y eran ingleses y los marineros lograban salvarse, 7 u 8 llegaron a las playas nadando. La orden era rematarlos o dárselos a la Inquisición y quemarlos vivos, porque eran protestantes, eran herejes. Entonces, mientras aquí el fanatismo religioso y la ignorancia crecían, los países que leyeron la Biblia prosperaron todos. Entonces, todavía hoy en día tenemos Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra. Entonces, nosotros tenemos un lastre histórico, no sé si lo puedo explicar, o un lastre cultural. Mientras aquí nos vendían estampas de imágenes de santos, allá producían máquinas de vapor, ferrocarriles. Luego esta gente emigra a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Lo primero que hay es una enmienda de la Constitución. La primera enmienda que dice que el Estado nunca se va a inmiscuir en la religión que la persona tenga. Usted puede creer lo que usted quiera. La gente tiene la Biblia, la gente lee la Biblia. Empiezan a mandar misioneros al mundo entero. Y muchos de esos misioneros mueren cuando ponen los pies en América Latina porque los matan. Entonces esa es la herencia que nosotros tenemos. Es una herencia de mitos, de supersticiones, de estar sujetos a lo que diga otra persona y no pensar por nosotros mismos. No sé si me estoy explicando. No es que somos más tontos que los europeos, como nos han hecho creer. No es que somos inferiores. Es que ellos tuvieron 300 años que a nosotros nos negaron y nos robaron históricamente. Por eso es que nos cuesta más. Piense nada más cuántos premios Nobel hay en América Latina. Ya me va a decir que Gabo. ¿Le saco la cuenta rápidamente? García Márquez, Gabriela Mistral en Chile, Pablo Neruda en Chile, no sé si a Vargas Llosa se lo dieron por fin de Perú. Tenemos uno en Costa Rica, Oscar Arias, y por ahí no creo que haya muchos más. Ahora déjeme sacarle cuentas. Gabriel García Márquez, ¿qué aportó a la ciencia? Bueno, 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, la hojarasca, el otoño del patriarca, es literatura. Gabriela Mistral en Chile, ¿qué aportó a la ciencia? Es poesía. Pablo Neruda, ¿qué aportó? Es poesía. Oscar Arias ni poesía, así no escribió nada. Le dieron el premio Nobel de la Paz, yo no sé por qué, porque no hizo nada. Seguro para que algún tico se ganara algo por fin algún día. ¿Qué quiero decirle, hermano? Hay premios Nobel de medicina, de química, de física, de ciencia. ¿De dónde salen? No es de acá. Es de gente que nos lleva 350 años de ventaja. ¿Están conmigo todavía? Hay razones históricas, hermano, pero a la gente no se las dicen. Usted va a la escuela y no le enseñan esto, va al colegio y no se lo enseñan, ni en la universidad, porque todavía los sistemas educativos están controlados por estas personas, las que les estoy hablando. Ahora sí, cerramos el paréntesis, volvemos a José. Tenía 17 años, era guapo, el papá lo quería, los hermanos no, pero al final se echó de enemigos al papá, a la mamá, a los 11 hermanos, y los 11 hermanos toman la decisión de que hay que matarlo.
Hasta que uno de ellos se compadece y dice, pero ¿qué ganamos con matar a este tipo? Mejor vendámoslo. O sea, el tipo tiene mentalidad de comerciante. Se lo vende a unos... se lo venden a unos mercaderes que van en una caravana bajando desde Madián hacia Egipto, y cuando los mercaderes lo compran en 20 monedas, lo llevan a Egipto y se lo venden a un señor. Vamos a empezar ahora sí con la Biblia. 39, versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces lo compra un pagano, un egipcio, no cualquier egipcio. Para comprar uno de los esclavos eran caros. Lo compra un oficial de la guardia del faraón que se llama Potifar, a un adolescente de 17 años que es llevado a un país que no conoce, a una cultura que no conoce, a una religión que no conoce, un idioma que no habla. Y ahí entra como esclavo a la casa de Potifar. Pero me interesa mucho el versículo que sigue, si lo tienen. Dice: pero Jehová estaba con José. ¿Y qué más dice? Yo no sé si no le sacude el cerebro a usted. Dice: Jehová estaba con José y José fue un varón próspero. Próspero, y estaba en la casa de su amo. O sea, ¿quién ha visto un esclavo próspero? Los esclavos no son dueños ni de la ropa que andan, ni de la taza de cerámica que les dan la comida. Pero aquí el Espíritu Santo nos está dando algo, hermano. Este es un muchacho que tiene 17 años nada más, y que Dios dice que es próspero y no tiene un peso en la bolsa. Porque cuando uno habla de prosperidad, la gente empieza a imaginarse automóviles de lujo, empieza a imaginarse una cuenta en el banco, viajes por todo el mundo. No, la prosperidad, para empezar, es un estado espiritual, después es un estado mental, y hasta el tercer lugar es un estado financiero. Pero usted quiere empezar de atrás para adelante. Digo prosperidad y todo el mundo se imagina fajos de billetes, porque está pensando en la parte financiera. Vamos a llegar a eso, pero no puede llegar a eso si primero usted no es próspero espiritualmente y después es próspero mentalmente. Vea el secreto aquí. Dice: Jehová estaba con José. O sea, su papá no está, su mamá no está, sus 11 hermanos no están, ninguno de sus paisanos está ahí, pero Dios está con él. Y la primera cosa que necesitamos para empezar a prosperar en este planeta es que Dios esté con nosotros. Pastor, pero yo conozco un señor que trafica y otro que hace y que estafa y que son multimillonarios. Sí, hermano, una cosa es ser multimillonario y otra es ser próspero. Una cosa es ser rico y otra es ser próspero. La prosperidad no es solo finanzas, sino la prosperidad es un concepto integral. Cuando es Dios el que nos prospera, Él no añade tristeza con la bendición que nos da. Usted no tiene que preocuparse por la DIAN, ni tiene que preocuparse porque lo agarre la policía, no tiene que preocuparse por nada, porque lo que usted está haciendo es lícito, es honesto y viene de Dios. Entonces, antes la gente espera que uno le dé un tip. ¿Cómo me hago rico? Una vez aquí en Cali, un peladito llegó una día y no sé, había miles de personas, yo estaba enseñando y el peladito llegó al final emocionado. Me dice: pastor, póngame la mano encima para que esa unción que usted tiene de negocio se me pase. Usted está loco, hijo. O sea, si yo tuviera algún poder en mis manos, usted cree, se lo voy a poner a usted que ni lo conozco. Si yo tuviera el poder, me pongo las dos manos en la cabeza y le digo a mi mujer que las amarre ahí y que me bañe ella, hermano. Yo no me las quito nunca. Pero la gente cree que es algo mágico, que alguien me va a dar un secreto, o ir a una charla, una conferencia y me va a sacar de pobre. Eso no es así. Esto no es magia, es un proceso de educación, de aprendizaje, de renovación mental, de caminar con Dios. De decir: Señor, yo quiero las añadiduras, pero antes que las añadiduras necesito el reino, necesito comunión con el Rey, necesito conocerte, necesito conocer tu palabra. Puede comprar 1000 libros de autoayuda y de finanzas, hermano, puede que lo hagan rico, pero nunca próspero. Porque la prosperidad es otra cosa. José no tenía un peso en la bolsa y era un varón próspero. Hoy aquí hay sentados hombres y mujeres que no tienen 1000 pesos colombianos en la bolsa, pero a los ojos de Dios usted está marcado para ser próspero. Porque usted ama a Dios, ama la obra, ama el reino, y espiritualmente dio el primer paso. Ahora viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pasar de la prosperidad espiritual a la prosperidad mental, intelectual. Dejar de pensar como pobre, dejar de hablar como pobre, empezar a verse a sí mismo como un hombre próspero. Yo sé lo que le estoy hablando porque eso no lo leí en un libro. Yo he pasado por muchos estados en mi vida. Vengo de una familia
acomodada, dijo un señor. Éramos 8 y dormíamos en un mismo cuarto, entonces nos acomodaban todas las noches. Vengo de una familia de muy escasos recursos. Tuve un papá que era una excelente persona, pero era un enfermo alcohólico, que desaparecía 2 meses de la casa y no dejaba un peso. Y yo tenía que salir a vender cajetas de coco a la calle a 10 centavos de colón para poder llevar algo para la casa. Entonces, no crea que es que esto es un cuento que le contaron a uno. No, no, mano. Y también sé lo que es tener una vida linda y bendecida financieramente. Gracias a Dios. Pero no fue de la noche para la mañana. Yo fui pastor de una iglesia muy grande, la más grande de mi ciudad, durante 15 años. Y viví una vida de pobreza y de escasez. Yo vi a mi hijo menor con 4 o 5 años de edad llorando pegado a una vitrina de una heladería porque quería un helado que valía $1. Y yo no tenía el dólar para comprárselo. Yo vi a mi hijo mayor ir a la secundaria y juntar latas de Coca-Cola y de gaseosa para cambiarlas por moneditas de 5 centavos y poder hacer algo para comprar en el colegio. Y lo digo, no me da pena, lo digo, ni siento amargura, lo digo con orgullo, porque sé de dónde me trajo el Señor y sé que no he sido yo, que es la misericordia de Dios. Pero entonces a mí no me cuente historias tristes, ni me cuente por qué es que usted no puede prosperar, ni por qué es que está pobre, porque donde usted está, mi hermano, ya yo pasé por donde asustan hace muchos años. Y si le digo que se puede, es porque se puede. Es porque se puede. Porque para Dios nada es imposible. Esclavo, en la casa del amo, todavía como que la Biblia recalca. Y para acabarla de amolar, como el tipo era guapetón, la esposa del amo se enamora de él. No sé si se enamora, pero se encapricha del joven este. Y empieza a cerrarle el ojo, bueno, esas cosas que las mujeres saben hacer y uno ni cuenta se da. Y al final te dice, la conquisté y está más conquistado. Y José, hermano, como que era bobo. El tipo no, la señora le cerraba el ojo, se le sentaba mal, le pasaba por la par y el tipo no. Y la mujer dijo, no, este tipo no hay por dónde, mejor le voy a decir a barajar el naipe. Y le dice, vea mi hijo, estoy sola en la casa, mi marido anda lejos, usted está bastante bueno a la vista, no hay empleados hoy, las domésticas se fueron, para luego es tarde. Y José le dice, ¿qué? ¿Cómo voy a hacerle yo eso a mi patrón, a mi amo? Él me ha puesto toda la casa, confía en mí. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi amo y contra Dios? Piensa, hermano, 17 años, las hormonas hasta por las orejas le salen a uno a los 17 años. Que ya guardaron un poco para después, pero no se puede. Lejos de su patria, el pastor no está ahí, no hay diáconos, no hay nadie que lo vaya a acusar. Y uno puede pensar, humanamente hablando, oiga, me hago amigo íntimo de la esposa del patrón y estoy armado, porque ahora esta mujer va a influir con el marido para que me ascienda, para que me suba el salario, para que me... ¿Sí o no? Pensando carnalmente, eso es lo que cualquiera habría pensado. Pero el tipo lo que piensa es que no solo Dios estaba con él, no solo tenía un sueño, él había soñado que Dios lo iba a poner en eminencia. Y lo tenemos de esclavo ahora, en vez de estar en eminencia. Pero también tiene integridad en su corazón, tiene temor de Dios. Y hay gente a la que Dios no puede prosperar porque no tiene un corazón íntegro. De malas son medio fieles a Dios y a la iglesia ahora que están en la olla, hermano. Si prosperan, usted no los vuelve a ver nunca. Hay pastores que le dicen a uno, pastor, yo no hablo de finanzas en la iglesia porque mire, tengo una historia, esa historia la he contado 100 veces, la de la hermana Juanita. Mire, Juanita era diaconisa aquí en la iglesia, era servidora. Juanita estaba en los ayunos, en las oraciones, en las alboradas. Juanita era pobre como una rata, Juanita, pero no faltaba ningún culto. Y un día se muere una tía de Juanita, hermano, y le da una millonada. Y ¿qué pasó, hermano? Hermano, perdimos a Juanita. Ahora tiene 74 años, anda con minifalda, entaconada, anda en las discotecas, se disparó, hermano, la mujer anda living la vida loca. El dinero la dañó. Y uno tiene que decir, pastor, no, el dinero no dañó a Juanita. Juanita era una vieja sinvergüenza desde antes. Es que como no tenía plata para ir a ningún otro lado, venía a la iglesia.
El dinero no tuerce a nadie. El dinero lo que hace es mostrar lo que había en el corazón de las personas. ¿Sí me explico? Y si uno tiene un corazón dañado, que Dios le dé dinero, más bien puede ser peligroso, porque le va a permitir hacer cosas que antes no hacía. Para mucha gente el dinero ha sido una maldición. Gente que gana la lotería, gente que gana un platal en un casino y más bien lo pierden en el vicio y terminan perdiendo familia, a veces hasta la vida. No es que el dinero es malo, el dinero es neutro, no es ni malo ni bueno. Es lo que yo tengo en mi corazón, lo que me va a permitir decidir qué voy a hacer con el dinero. Y José tenía un corazón sano. 17 años, solo. Él pudo haberse resentido, decir qué clase de Dios es el de mi familia, lo que me han hecho mis hermanos, mi papá enojado conmigo, no me pude ni despedir de ellos, aquí y ahora todavía viene esta señora, sería tonto si dejara pasar esta oportunidad. Pero no, el tipo se mantuvo. ¿Y sabe qué hace la señora? Una mujer rechazada es, no lo digo yo, lea Proverbios, lea Proverbios. Empieza a pegar gritos y dice, este sátiro me quiso violar. Y el marido llega. ¿A quién le va a creer? ¿A su esposita del alma? ¿O al esclavo extranjero? No, hermano, y va el esclavo para la cárcel. Y en este ínterin de los 17 años a que José está en la cárcel, pasan 13 años, casi la mitad de su vida. La pasó esclavo y preso. Y llega a la cárcel y ¿sabe qué dice la Biblia? Pues ya se me acabó el tiempo y no voy a poderme leer, léalo en su casa. Dice que José estaba en la cárcel y era varón próspero. 13 años sin un peso, 13 años esclavo o prisionero, pero ahí dice que Dios era próspero, porque Dios fue a Egipto con José y Dios fue a la cárcel con José. Y créame que aunque usted esté en la situación más difícil esta tarde, Dios está con usted ahí y no lo ha desamparado y no se ha olvidado, no se ha olvidado de usted. Y el plan de Dios no es que usted se muera en esa condición. No es que se muera en esa condición. Es que venga un poco del reino de Él, donde hay abundancia, donde hay paz y donde hay gozo, que venga a su familia y a su vida también. Esto no es solo finanzas, es primero ser una persona próspera espiritualmente. Acérquese al Señor, sea fiel a la iglesia, lea su Biblia, ore. Diezme y ofrende, aunque lo que tenga sean moneditas, pero sea fiel en lo poco porque Dios lo va a poner sobre lo mucho. Háblele de Cristo a sus vecinos, invite gente que venga a los cultos. Uno empieza en lo espiritual y después cambia el chip mental. No me importa si su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo criaron ovejas, diga yo quiero otra cosa de parte de Dios. Mi vida no va a ser igual, mis hijos no van a crecer igual que como yo crecí, con las mismas necesidades. Gracias a Dios por mis papás, por dentro de su pobreza hicieron lo que pudieron, pero ellos no tenían el conocimiento de la palabra que Dios le ha dado a usted, y entonces usted va a poder tener un nivel mejor. Y los hijos suyos tendrán hijos, si Cristo no ha venido, que van a vivir mejor. Y así va este ciclo. Recuerde que llevamos casi 300 años de rechazo, que nos robaron la Biblia, pero ahora que la tenemos, no dejemos que nos la quiten otra vez. Léala, estúdiela, créala, practíquela. Y aunque en este momento se sienta en la cárcel o se sienta esclavo de las deudas como estaba José de Potifar, Dios está con usted, porque usted es un hijo o una hija de Él y Él lo va a sacar adelante. Mantenga su integridad, no venda lo que usted ha creído, y la próxima vez que nos veamos, estoy seguro que usted me va a contar, pastor, las cosas están cambiando para bien, Dios está empezando a hacer cosas en mi vida. No sé cómo, ni usted se lo puede imaginar, pero Dios es un maestro en sorprendernos. Amén. Así que sus sueños no se los cuente a los que le van a tener envidia, cuénteselo a los que van a orar con usted y se van a poner de acuerdo, cuénteselo a gente que se va a alegrar con usted de que tenga aspiraciones y metas. Que Dios les bendiga riquísimamente. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, para celebrar 12 maravillosos años de la bondad de Dios en la congregación y en este ministerio.